Hola, hola, hola. Perdón, estoy tomando un cafecito. Ah, Les cuento que espero que hayan pasado bien su carnaval y espero que hayan descansado, porque esas fiestas son intensas, porque además son 2, 3, 4 días. En mis épocas eran comparsas, eran fiestas, te daban una especie de talonario, fiesta 1, 2 en un mismo día, realmente. Pero bueno, creo que ahora sirve más para descansar y espero que hayan recuperado energías. Disculpen la hora, pero es que realmente nuestra línea aérea BOA está totalmente desfasada. Cambian de itinerarios, vuelos, hay un vuelo no sé por qué se me ha ocurrido combinar con un vuelo internacional y bueno, estamos mal. De todas maneras, vamos a cumplir el día de hoy con una clase express, podemos decir así, mientras estoy haciendo además, no hora, porque es una hora de trabajo, pero me estoy ubicando en un lugar tranquilo para podernos conectar. Eh, con razón dicen miércoles de ceniza, ¿no? O sea, realmente, después de un fuego intenso. Así intenso este carnaval, especialmente en el lugar donde estaba, pero yo no he ido. Tenía asuntos administrativos con la cuestión de los terrenos y nada más. Bien, vamos al grano y disculpen la cháchara. A ver, estamos entrando en una temática bastante compleja y complicada, que es entrar, perdón, voy a atender un llamado de nuevo. Hola otra vez. Ay Dios, el miércoles de ceniza se convierte en miércoles de fósforos. Ya. Hemos, sigo con la preocupación
del manejo brusco, el manejo reactivo, agresivo por parte de los organismos y órganos de justicia y órganos judiciales en contra de todo el sistema de análisis y peritajes, informes psicológicos. Ha salido un artículo inclusive muy fuerte indicando que el informe psicológico no tiene ningún valor en el componente psicológico o en el componente judicial, jurídico. En fin, ya el cole ya ha avisado, he pedido una reunión con colegas de psicólogos y creo que no me están dando mucha bola, pero a ver. Para entrar al área de lo que es psicosis, trastorno delirante, trastornos de esquizofrenia, existe un núcleo central. Antes que eso les voy a pedir un favor, no un favor, perdón, un instructivo académico. De manera cuasi obligatoria, porque en lugar de presentar fichas, van a presentar un cuaderno. ¡Ay, profe! Un cuaderno, sí, un cuaderno. Un cuaderno anillado de 100 páginas se compran en la tablada, cuestan 15 pesos. Entonces se compran y van a poner la fecha y la temática de lo que estamos haciendo. Entonces toman apuntes en ese cuaderno con la temática y hacen una raya roja, azul, y debajo lo convierten en ficha. O sea, toman apuntes, digamos, media página o una página, puede ser en la siguiente atrás, rayan y hacen la ficha de la temática que estamos avanzando. ¿Ya? De tal manera de que esa paginita, esa media página de tamaño carta, se convierte en una ficha. ¿Vale? Siguen tomando apuntes, y entonces yo les voy diciendo, el tema va aquí, ok, ficha. Tema va aquí, ficha. Entonces toman los apuntes. La ficha va después de la toma de apuntes con una raya abajo y lo que tienen que hacer para el examen final es entregar ese cuaderno. Y donde están los apuntes de la clase, la fecha, el tema, los apuntes de la clase, la ficha, o sea, el esquema, el sinóptico, la ecuación conceptual que está debajo, y la siguiente clase o el siguiente tema, yo les voy diciendo, y van anotando ahí, ¿no? Toman los apuntes, debajo raya y lo vuelven ficha de aprendizaje. Siguiente, va segundo tema, tercer tema, así, número 1, hoy día comenzamos, número 1, Ryan, track la ficha, ¿ya? Entonces, eso es, entonces el cuaderno, desde la próxima clase, es cuaderno de Clínica 4. Entonces pueden traspasar sus apuntes desde el día de hoy y bueno, desde el próximo día en clases van estableciendo van tomando los apuntes que sean necesarios. A ver, perdón un momentito otra vez. Ay, Dios.
Ok, otra vez, mil disculpas. Después de la chaya de ayer, todo el mundo está knockout. Hay algunos pacientes que han tomado lo que no deben, aunque están prescritos por no tomar, y eso afecta mucho. Si uno quiere beber, pues que beba domingo para descansar lunes y martes. Bien, me imagino que la mitad de la clase debe estar con Chucky. Voy a tomar muy en cuenta eso. Bueno. A ver, ahora entramos en lo que llamémoslo entonces tema 1. ¿No? Eh, Tema 1, estructura del pensamiento delirante. Ese es el 1. Lo vamos a hacer lo más didácticamente posible. Profe, ¿y por qué no nos tira unas diapositivas? Sería un compañero toma fotos, le pasa a su subgrupo y creen que con eso es suficiente. No, hay que oír la clase, tomar los apuntes, hacer la ficha, pero un cuadrito, una diapositivita, no. Toman apuntes, concentrados, en el cuaderno, un cuaderno de lujo además. No, no le estoy pidiendo que pongan un cuaderno de 50 bolivianos, de 15, bonito así. Ok, entonces, para que diagnostiquemos cualquiera de los 3 trastornos que forman parte de la psicopatología basada en una estructura etiológica de carácter delirante, ¿verdad? Necesariamente tiene que existir la presencia de, ya no llamemos síndrome, sino de una alteración cognitiva, afectiva, emocional, comportamental, afrontativa y de adaptación, como ustedes saben, en sus características de categorías clínicas. ¿No? En ese entendido, cada categoría tiene una diferencia entonces, porque ustedes dirán, hemos aprendido, profesor, que en ansiedad y en depresión y en trastorno de personalidad hay una estructura cognitiva, hay una estructura, pero hasta dónde viene el grado de la distorsión, o sea, cuáles son las características. Todo lo que son trastornos, sí, bien puntualizado, todo lo que es trastornos de emocionales y de la personalidad, sí, tiene, en base a las categorías de análisis, que obviamente están caracterizadas por el contenido del pensamiento y la propia estructura, pasan por ser componentes de carácter ideacional, de creencias, de reglas de vida que están ahí en el cerebro. Y entonces pueden llegar
desde lo que es una idea exagerada, extrema. Ay, nadie me quiere, ¿no? Todo el mundo es malvado. Una ideación. Hasta el esquema de ideas irracionales que forman parte de las alteraciones, tanto de, de la depresión, de la ansiedad y de la personalidad, pasan a llegar, pueden llegar a ser hasta en algún momento con síndrome disociativo, o sea, una disociación, intensidad, peligro. O sea, el miedo trae mucha consecuencia, ¿no? El miedo o la tristeza extrema. El miedo o la tristeza extrema producen alteraciones cognitivas muy, muy fuertes. Entonces ahí empiezan las ideaciones delusivas que tienen un límite. Entonces un, una estructura de orden depresivo y una estructura de orden ansiógeno, entonces puede llegar a ciertos niveles delusivos. ¿A qué nivel delusivo? A que la persona no corte con la realidad, subraye, no corte, no rompa con la realidad. ¿Y qué quiere decir romper? Bueno, pues que obviamente ya entra en un componente que no es a medias, ya es una reacción de estructura delirante que viene acompañada en la mayor parte de los casos con ideaciones alucinatorias. O sea, sensorialmente puede llegar a extremos, ¿no? O sea, ver monstruos, ver el infierno, ver no sé qué. Y eso se produce en la mente, ¿no? Pero eso es una alucinación, que el objeto de la realidad, que es externo, se convierte en algo que no es real. Y eso influye directamente en la retroalimentación de la percepción, pero la representación es la que patológicamente va desde una disociación, delusividad, hasta lo que es una estructura propia de orden delirante, ¿no? Entonces, en ese entendido, en el orden estrictamente delirante, eso influye en que la persona altere todo el componente estructura del pensamiento, una alteración cognitiva grave, y, y entonces empieza la persona a afectarse emocionalmente, afectivamente, conductualmente, adaptativamente. Se alteran también las conductas de afrontamiento, que son las que se trabaja como categorías del estudio que estamos realizando. Entonces, el contenido y la forma es importante evaluar. O sea, ¿qué tiene ahí en el cerebro del sujeto? O sea, ¿hasta dónde va la distorsión? Entonces ustedes dirán, la pregunta de oro es, profe, ¿dónde está entonces la frontera entre lo que es la racionalidad, la irracionalidad, la delusividad y lo delirante? Enseguida les voy a dar las características, por ejemplo, de la percepción con lo delirante, pero es cuando ya la palabra no encuentro otra, la verdad. Es cuando la persona hace una ruptura con la realidad, o sea, rompe. Rompe quiere decir que está rota. No hay conexión con la realidad externa. Pero, profesor, puede haber una estructura de distorsión, ¿verdad? Una distorsión muy con irracionalidad extrema y puede eso romper con la realidad. Mientras, escúcheme bien, y aquí viene la frase que subraya, mientras el sujeto, o sea, perdón, la persona mantenga conexiones, aunque débiles, distorsionadas, irracionales, pero mantenga un contacto con la realidad. ¿Y en qué rato se pierde? Enseguida les digo. Mientras mantenga esa estructura,
entonces no entra en un componente delirante. Entonces, en el delirio es cuando hay una ruptura, una fragmentación sumamente significativa, ¿verdad? Es una fragmentación, al decir ruptura es que rompe. Puede haber componentes disociativos, delusivos, pero vamos a ver exactamente dónde repercute, ¿no?, el tema de la ideación delirante, ¿no? Entonces, hay una ruptura muy fuerte, viene en la, en cuanto al objeto mismo de la realidad. ¿De dónde está eso? ¿Qué es lo que pasa realmente? Mm, qué calor en la ciudad, pucha, qué calor. Los collas, pues, los collas son muy... un ratito, aquí hay aire acondicionado. Ya. Eh, entonces, ¿qué es lo que se altera? Se altera el objeto o los objetos asociados de la realidad. ¿Y qué objeto es el objeto? ¿Una lámpara, un vaso, un reloj? No. El objeto es el sentido que te da la realidad. O sea, estás caminando en la calle y tienes tus objetos de la realidad, el poste, el auto, la esquina, la gente, la acera, el camino, por donde vas. Esos son elementos de lo que está afuera de la realidad. Y lo que tú representas, porque alguien viene y te dice, estás muy lejos de tu casa, dices, no, mi casa queda en Júpiter, no, queda a 3 cuadras. Entonces estás ubicado en espacio, tiempo, conducta, movimiento. ¿Cuánto tiempo crees poder llegar a tu casa? Son 3 cuadras. Calculo 6 minutos a más tardar. Y entonces llego a mi casa. Puedes ubicarla así, de la esquina torso a la izquierda, media cuadra y llego. Entonces es una ubicación espacial. Y otra cosa que el sujeto nos diga, estoy en este momento en un planeta que no entiendo, ¿no? Estoy rodeado de seres extraterrestres y me quieren hacer daño, por lo tanto quiero escapar de aquí. Eso sí, o sea, el objeto de la realidad se ha distorsionado en cuanto a qué características son las que se distorsionan. Bueno, su esencia. O sea, la calle ya no es la calle, es un planeta. Entonces, la esencia, o sea, no, tú no estás encima de otro planeta, estás en una avenida con adoquines, cemento, empedrado. La calle tiene, no sé qué, se altera la naturaleza. La naturaleza de la estructura de la calle, o sea, si ya no es calle, pierde sentido, está en un planeta, estoy en un volcán de un planeta. No, eso es una calle, es una avenida. Se altera su naturaleza, su esencia, las características centrales de lo que es la misma esencia. El concepto mismo, o sea, no es calle, no es avenida, es planeta. Marte, Júpiter. No es calle, o sea, pierde su función de calle. La calle tiene calzada, tiene acera. Por la calzada van automóviles, cruza la gente, por la acera va la gente. No necesariamente tiene que estar en la calzada, o sea, donde pasan los autos. Entonces, eh, en la estructura del INANTE se va alterando
el objeto interactivo. Ahora, la alteración, atiéndame bien, puede darse por percepción o por representación. ¿En qué sentido? En que tenemos el objeto al frente y se distorsiona, o lo pensamos el objeto de la realidad. Lo pensamos, pero lo pensamos distorsionadamente. O sea, el objeto no está fuera, pero sí, ¿no? O sea, puedes pensar pensar en una araña. Ah, las arañas son mis amigas. El otro día he estado interactuando con las arañas, son de mi tamaño. Ya, no hay una araña al frente, pero sí está en la mente de la persona. Totalmente distorsionada, ¿no? Porque es de mi tamaño una araña. Sí, hay arañas inmensas en el desierto del Sahara, inmensas, y hay muy pequeñas. Las más venenosas son las más pequeñas, increíble. Y las más inofensivas son las que parecen un arbusto, o sea, grandota. Pero si la araña es de tu tamaño es porque en tu mente la estás representando así. Entonces, la alteración en las categorías centrales de lo que compone la distorsión cognitiva, el grado de distorsión está afuera o adentro. Si está afuera, también está adentro. Solamente que puede haber un objeto o no puede haber. Ah, ¿qué es eso? O sea, ve una arañita y dice es un extraterrestre. La persona, ¿no? Entonces, pero la ve. No tiene un grado de distorsión. Lo otro es que no ve nada. Mira extraterrestres y dice están aquí. Y no están. O sea, ni siquiera está el objeto distorsionado. No hay. Está representando en su mente marcianos, extraterrestres. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí hay un peligro, un problema severo. No, no hay un grado de sincronía. Entonces, o está presente el objeto y se lo distorsiona o no está. Y si es entonces una falsa sensación, una falsa percepción, porque puede ser sensación o percepción, entonces una sensación, por ejemplo, las entrañas de mi cuerpo están llenas de hormigas, las siento, es una sensación propioceptiva así, totalmente distorsionada. O tengo bichos internos, en mi cerebro, en mi cabeza vive un ser extraterrestre o un ser X que me habla. Entonces podemos ir de la realidad, o sea, de que la persona puede decir, no, no voy por esa esquina porque hay mucha gente que me puede hacer mucho daño. Entonces me quieren matar. Un grado de esto. Y la gente está ahí, pero no lo conocen. Y otra es de que yo no salgo a la calle porque afuera hay monstruos. Entonces los grados de representación de la pérdida del objeto de la realidad pueden ir de la disociación, el sujeto pierde la capacidad integrativa de asociar la relación objeto-interacción y lo distorsiona y bueno, pierde la esencia de la realidad. Eh, puede ser que lo cree, o sea, en una falsa percepción, falsa sensación, pero falsa percepción.
Pero quiere decir que está viendo cosas que no están ahí. Está sintiendo cosas que no son parte. Entonces, o ve algo y lo distorsiona en su esencia, en su naturaleza, en su conceptualización. En que esto no es mesa, es un objeto diabólico, ¿no? Es mesa. La otra es silla, no, ninguno de los dos son objetos diabólicos. Entonces, están ahí los objetos, pero se altera su naturaleza, esencia, concepto, las características y sobre todo la función, la relación objeto-función. Sí, eso es donde se produce la mayor parte de las alteraciones, que son muy graves. Ya, entonces, de la ideación que puede ser sobrevalorada, ideación que puede ser irracional, ideación disociativa, hasta delusiva, eh, necesariamente hasta ahí, bueno, como un límite para trastornos emocionales de la personalidad. Tiene que tener la característica necesariamente de que hay una estructura delirante. Entonces, ya hemos visto un primer punto, que es el grado de distorsión que produce la persona a partir de la percepción, la representación o la sensación del objeto mismo que tiene presente. Puede ser desde un objeto muy concreto, allá hay una piedra, hasta un objeto abstracto. En realidad estoy rodeada, a diferencia de todos los seres humanos, estoy rodeado o rodeada de elementos químicos. No es que respiro oxígeno, yo respiro elementos químicos que forman parte de una misión, una cosa así, ¿no? Ahora, como que número dos, no es relacionado a la estructura del delirio. Seguimos en el punto de la estructura del delirio, sino dentro, digamos, uno, dos. El, cambios que pueden producirse a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo y en la esencia misma. Entonces, y hemos dicho que puede ver, que la persona puede alterar, distorsionar la estructura del estímulo, o sea, lo que tiene al frente, por percepción con el objeto presente, pero lo distorsiona en su naturaleza, esencia, forma, concepto, todo. Es decir, ya si hablamos de alteración en su propia esencia, en su propia naturaleza, entonces ya es grave, ¿no? Pero puede crear también la persona, entonces, percepción, representación y sensitividad. Entonces, o sensaciones, bueno, sí, más simplemente hablando, ¿no? Entonces, puede haber variaciones del estímulo si está presente, o el objeto está presente en su forma, naturaleza, intensidad, volumen, estructura, todo. ¿Qué ve ahí usted? No, es un elemento diabólico, o es un elemento que va a destruir el mundo, es una silla. ¿Usted conoce una silla? Sí, pero eso no es una silla. ¿Qué es? Algo diabólico. Entonces, la variación del estímulo, necesariamente en una estructura delirante, forma parte de la estructura misma, de la forma, de la intensidad,
del volumen. Hay una variación increíble de todo lo que es la propia estructura. Eh, Forma parte de toda la esencia de su propia naturaleza. Eso no es piedra, eso es un elemento que representa el dolor de la humanidad. O sea, se altera pues, el concepto, la representación, eh, y los grados, obviamente, estoy poniendo ejemplos un tanto, no anecdóticos, sí, pero son ejemplos que muestran la propia alteración de la estructura del estímulo, la forma, la intensidad, la estructura, el volumen. Eh, y, y eso ya es delirante porque ha cambiado todo. Inclusive ya a nivel perceptual puede cambiar color, intensidad, sensitividad, luz disminuida, luz apagada. Estoy en plena oscuridad, pero es de día. Hay un déficit neurocognitivo en la modulación del estímulo. Entonces ahí donde hay una variación muy fuerte. Ah, entonces, a partir de la percepción, o sea, de la estructura misma, lo que hace cognitivamente la persona en contenido es producir, como decíamos en la estructura de la cognición, todas las variaciones del estímulo y sensorial sensitivamente. Eh, ¿Qué pasa con la percepción? Hay un alto grado de distorsión. eh, Hay un alto grado de fragmentación. Se fragmenta la unidad temática de lo que es de la estructura que estamos hablando, persona y personas, se altera. Eso en términos de la percepción. Puede llegarse a extremos porque se altera la relación espacio-tiempo, o sea, ausencia de profundidad del espacio, se altera el tiempo, entonces el tiempo empieza a permanecer, o se detiene en la estructura cognitiva, ¿no? Es muy lenta o de repente todo se vuelve como una película rápida donde la máquina está proyectando escenas totalmente aceleradas, sonidos, cambios, escuchar algo que no es raro, funciones, se integran a la estructura, la persistencia, el mantener una ideación que persiste en el tiempo, ¿no? Y, uh, integra distorsionadamente, o permanece todo el tiempo, ¿no? Y aquí hay una voz que todo el tiempo me dice. Tengo una persona que me acompaña, ustedes no la ven, pero sí, yo la siento, la persona está conmigo. En mi mente hay unos bichos que me muestran imágenes que no deben ser. Escucho cosas, ¿no? Tenía una de las últimas pacientes que tuve, que hemos trabajado muy fuerte, el
a medianoche se despertaba, ¿no? Entonces decía, sí, bueno, una alteración de sueño. Sí, tenía una alteración de sueño. Hasta que me di cuenta que su despertada de la noche no era real. Porque puse, inclusive es como un detective, ¿no? A ratos que no tiene que hacer. Entonces pedí que a la hermana de la paciente vaya a dormir a su casa, ¿no? Y vea y le dice, duerma bien 2 días porque se va a tener que quedar de pie. O no de pie, pero no. Entonces llevó un sillón todo el cuarto y observó en la noche y no había ninguna despertada. Pero sí ella, la paciente sentía que despertaba, ¿no? Y veía, tenía unas sombras que veía, y las sombras se le acercaban y le hablaban. Eran sombras de personas. Y tampoco había un sonambulismo donde la persona empezaba a hablar, a actuar, se levantaba, ¿no? Entonces había una fusión del espectro cognitivo, o sea, las ondas que son ondas delta o mm, alfa y delta, delta profundas que está dormida la persona. eh, Iba soñando y representando esas ideaciones delirantes. Ay, pero los sueños son rarísimos, sí, yo entiendo. Yo tenía un sueño esquizofrénico, no, decían, si te sueñas te puedes soñar cualquier cosa, ahí no. Pero si son persistentes, si son monstruos, gente que persigue, o sea, si eso se vuelve muy repetitivo, muy de persistencia, entonces sí hay que analizar, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? En la representación del sueño y qué es lo que lo está provocando. Bueno, y entonces mm, esas sombras que hablaban y le decían cosas eran cosas amenazantes, contenido amenazante, de muerte, de tortura, de sufrimiento. Mientras tanto, la persona dormía, tiesa, ¿no? O sea, ni siquiera se movía mucho. Es lo que reporta la hermana, la pariente, que hizo el esfuerzo de estar toda la noche en vela, ¿no? Ni siquiera en una clínica, oye, mantienen a un paciente en una clínica de psiquiatría, digamos, lo internan, tienen pocas habitaciones personales. Y adentro se queda una enfermera o un alguien mirando toda la noche. Por eso en la intervención clínica hay que ser muy creativos desde el punto de vista psicológico. Quiero hablar con su hermana, mire, usted sabe que está en tratamiento. Bueno, está interconsultando con psicólogos, ¿no? Con persona y vamos a sacarla adelante. Usted es una persona clave, tiene que ir a dormir todas las noches para ir observando durante 4 o 5 días. Ah, y acepta, ¿no? Es una colaboración. Tampoco se le está pidiendo, vaya y compre una avioneta, regálele a su hermano, corral. Mientras analizando la representación de los sueños y lo que pensaba en la realidad en estado de vigilia, o sea, en estado de la persona despierta. Lo que empecé a notar de entrada era una alteración perceptual de la memoria y de la representación. No se acordaba mucho de muchos episodios, sobre todo toda su parte de la vida entre los 23, 24, que generalmente la gente pierde la representación de la memoria a nivel cognitivo. A los 23, a los 30 lo tenía como que suspendido. Y al final, claro, nos enteramos de que había habido un ataque, de un asalto a la persona y sufrió vejación. Entonces quedaba esa impronta, pero lo que hizo es entrar en un estado de negación y bloquear todo ese lapso de tiempo, tanto el del hecho como el de la representación.
Entonces, hay una ausencia de recuerdos que se van fusionando, se van mezclando. Sí, en un estado ya delirante, donde ya hay una estructura prepsicótica, preesquizofrénica, delirante, se empieza a mezclar las cosas de la historia de la persona, empieza a distorsionar. ¿Usted recuerda el colegio, la escuela en la que estaba? Sí, pero esa era una maldición que tuve para que me manden a esa escuela, porque ahí había gente, todos los maestros estaban poseídos. Ya, ahí está, ¿no? Se empieza a mezclar. El recuerdo de que haber ido al colegio Lourdes o al colegio María Auxiliadora empieza a volverse un infierno. O sea, y se empieza a mezclar las interacciones. Me acuerdo que el caso de una paciente era de 24, 25 años, estaba ya en una estructura delirante y decía que la querían ahogar, ahogar y que todas las noches venían a ahogar, ahogar. Entonces yo tuve que hablar con el papá y la mamá y les dije, recuerden muy bien, así hechos con agua. Y dijo, sí, cuando era muy pequeña se caía en una piscina, ¿no? No, pero no le dimos mucha importancia, hubo gente que la sacó, ¿no? Tragó un poco de agua y todo. Se le dio asistencia, respiración, sí, se salió del cuadro que tenía. Pero que nadie se acordaba, ¿no? Sí, había una impronta emocional tan fuerte que empezó a convertirse en una distorsión muy fuerte, causando inestabilidad, fragmentación cognitiva, ¿no? Entonces, la alteración de la percepción era muy fuerte, ¿no? Relacionado con sus figuras amenazantes. Se convirtió en una persona que no podía ver mucho el agua o sentirla. No había fusiones perceptuales muy fuertes y obviamente en la fragmentación de la memoria estaba la representación de ese día que francamente no lo recordaba. O sea, no lo tenía claramente establecido a nivel de memoria estructurada, dónde viajó, qué fue en realidad lo que pasó, dónde fue, qué fue. Y entonces la persona va perdiendo cognitivamente los ejes de serialidad, todo, porque el pensamiento no es un solo vector, es una confluencia, imagínense, de cientos, miles de unidades de información que se integran y se integran de forma global o específica, pero ya entrando en una estructura delirante empieza a tomar contenidos eh, indiferenciados, distorsionados, eh, donde se produce una función perceptiva y se distorsiona la realidad o por representación. Lo interesante es que los fragmentos de la percepción son fragmentos que tienen una alteración del propio contenido. Entonces, en la memoria se fragmentan también, si la persona entra en un estado ya de síndromes delirante. Entonces, se empiezan a fragmentar la estructura de conocimiento, de estructura el historial que tiene la propia persona, se fragmenta. Entonces, la persona a partir de su eje delirante empieza a desorganizar la información. Entonces, la memoria se le altera, eso es una cuestión clarísima. La memoria se desestructura, claramente desestructurada. Y ahí es donde las unidades que eran temáticas de un viaje que hizo muy simple a Cochabamba, por ejemplo. Yo en mis ejemplos y en mi clase voy recordando casos. O sea, Cochabamba ha ido, entonces se convierte en un... No dije, ¿a qué fue? Fui de vacaciones. No, pero en este caso se convierte en una unidad de recuerdo multitemática. ¿Qué quiere decir multitemática? Porque
que se fragmenta y se integra, pero a otros módulos. Y se cambian los ejes temáticos. No dice, fuimos toda la familia porque se le ocurrió a mi padre tener una linda vacación en Cochabamba. No. Eso estaba yo destinado a ir a un lugar tremendamente raro, sí. Pero acorde con lo que usted me ha dicho hace un tiempo atrás, es que usted viajaba normalmente en sus vacaciones a Cochabamba. No, no era Cochabamba, era un espacio ¿no? diferente. Entonces se fragmenta, se sustituye, porque hay una construcción, es como que, a ver, se te cae un espejo al piso, bla, 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 y se fragmenta, agarra y empieza a colar. Sí, ¿no? Entonces, esa construcción que se hace ya no es real, ya no es un espejo que sirve funcionalmente de forma tranquila, sino es de forma efectiva. O sea, se convierte en fragmentos unidos y esos fragmentos unidos no te permiten darle una función que tenía. Entonces, y puedes colar, digamos, muchas veces, si te cae el espejo, se te fragmenta y encima lo cuelas mal. La esquina en el medio, el medio en la esquina, que no concuacen los fragmentos, para que todo ese conjunto de fragmentos se vuelva unidad, haya una sola unidad, o sea, una unidad temática. Y también lo que estamos hablando, unidad temática del pensamiento, también se fragmenta, se distorsiona. Entonces, obviamente, toda la estructura cognitiva que está a cargo de la representación que implica un conjunto de elementos integrados, conceptuales, de imágenes, todo. Van fragmentándose, van cambiando y lo fragmentado se une de forma diferente. Entonces ahí viene la distorsión. Quizá la idea del espejo es interesante, se cae, se fragmenta, pero tú no lo cuelas. En la forma en la que, por ejemplo, al armar un rompecabezas, tú vas armando en contenido y forma, con una imagen que quieres construir de rompecabezas y vas uniendo piezas integralmente. Acá en este caso, en la psicosis y la esquizofrenia, la unión de piezas fragmentadas es por ejes temáticos que encima están fuera de la realidad. Entonces, la estructura representacional basada en las propias asociaciones no tiene relacionalidad en la propia estructura de los ejes conceptuales. No hay una relacionalidad. Los módulos de integración de la información que a través del tiempo se convierten obviamente en conocimiento, se altera, se fragmenta. Es por eso que si de repente la persona era coherente hasta sus 16, 17, 18 años, aparece un brote, es porque esa estructura que estaba integrada se fragmenta, se distorsiona. Entonces se alteran también los módulos cognitivos que funcionaban o funcionaban, pero en los mismos procesos de aprendizaje o en otro tipo de procesos del pensamiento mismo. Entonces hay una desorganización de la información en la estructura de la memoria y el contenido del pensamiento se lo une mal y por lo tanto que ni qué decir de la estructura del pensamiento que se basa en el razonamiento, que el razonamiento está, aunque utiliza, digamos,
a nivel comunicacional, lingüístico, el verbo, el concepto, los adjetivos, sí, pero no es que se altera eso en la construcción, digamos, gramatical del pensamiento a nivel lingüístico, sino se alteran los contenidos. La persona empieza a hablar de otra forma sobre el contenido de la realidad, que es lo que se ha distorsionado, porque hay un proceso de reproducción totalmente diferente. Ya no hay un eje solo temático, sino multitemático. Pero está como el espejo, que se van a acordar del ejemplo, caído en el piso, lo cuelas como sea. Ni siquiera ya es un espejo cuadrado o rectangular o redondo, sino que pierde el formato de cómo era en su estructura unida, digamos, sino donde había una unicidad del eje temático. Entonces, ya eso ya no tiene inclusive sentido con la realidad, ya no es interactivo. Y la persona en esos estados, digamos, psicóticos, va alterando todo lo que son procesos de representación, estructuración, construcción misma, porque la construcción es fragmentada, la integración igual, ¿no? Y obviamente se asocia en relacionalidad a otros ejes que no tienen nada que ver con el objeto-función, que es lo que te da la adaptación. Es una silla y es un objeto para sentarse, ¿no? O sea, esto es un objeto diabólico. Ahí encima de esa superficie eh, están todos los males de la humanidad. O sea, estoy dando ejemplos exagerados. ¿Quién no será? ¿No ve? Entonces, ya en la estructura que ya, de alguna manera hemos visto, además, la, la, la percepción, como hemos dicho, que tiene una conexión sensorial desde los estímulos, que son estímulos, se convierten en impulsos, los impulsos en señales, las señales ya tienen una estructura de representación, van al cerebro, a la parte cortical, pero ya en ese proceso, o sea, cuando llega ya a la estructura cortical, cambian las unidades temáticas, se distorsionan las unidades temáticas, se pierde la relación espacio, espacio-temporal, se altera el tiempo, el sonido, todo. Entonces, ¿y a raíz de qué viene eso? O sea, necesariamente es intoxicación alcohólica, es que el sujeto está solamente cuando tiene accidentes cerebrovasculares, cuando tiene ese tipo de problemas. No, no. Se altera la estructura misma porque hay varios factores y eso es interesante saber lo que en gran parte de las universidades siempre te dicen, esta es la estructura sintomatológica de la psicosis, esta es la estructura sintomatológica de la esquizofrenia, esta es la estructura sintomatológica, pero no te hablan exactamente de por qué se altera, de qué se altera. La construcción, es así la teoría, se cae el espejo, se cae el espejo, perdón un momento.
Bueno, han cortado la luz, la batería está mal. Esto de nuestra ciudad está de cabeza. Entonces, ya, la próxima clase nos terminamos los contenidos que estamos vertiendo. Nos quedamos ahí en la construcción de la estructura del Irán. Ok. Hasta la próxima clase.